Segarra, que ya anda por allí, por la otra... Por la otra vía. Por la otra vía, el hombre de la tercera vía. Claro. Segarra. Entonces, muy bien. Se escuchó raro eso, Sí, se sí, escuchó. no, sí. Si hubiera estado Ramiro o Jaime, lo hubieran rayado. Vamos a arrancar. Ya está con nosotros el doctor Ismael Quintana, querido amigo. Barcelonista también el doctor Quintana. Ah, no sabía yo. Sí, por el supuesto. lunes nos vaciló el doctor. No, dice que no. El doctor Ollarte me vaciló el lunes después de lo de Gualaceo, ¿se acuerdan? A ver, que aclare el doctor Ismael Quintana. ¿Cómo es eso de que no? ¿Qué pasó? Saludos cordiales de Guayaquil. Buenos días, ¿cómo le va? mi querido Ismael, gusto de saludarlo. Buenos días. No, yo sí tengo un equipo que gana a los brasileños en penales en Libertadores. Estoy de acuerdo con usted. No, pero ayer sufrí igual que los barcelonistas. A mí me encanta el fútbol, así que igual quería obviamente que avance Barcelona de fase, pero así son las cosas. Vamos a comenzar esta entrevista y Lucía Jaramillo va a comenzar la entrevista. Alberto, luego viene Verónica. Tú, y si estás Javier y yo. Por supuesto, claro que sí. ¿Qué tal, doctor Quintana? Un gusto poder conversar con usted. El presidente, ya conocimos el tema de la resolución del presidente Lasso que vetó parcialmente la ley de aborto por violación. Él dio a conocer pues algunos puntos por cual tomaba esta decisión, y es que estos cambios se dieron ante la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso al legislativo regular los plazos para el aborto en casos de violación. El mandatario señalaba que respeta el dictamen constitucional aun cuando no comparte sus conclusiones jurídicas. Según Lasso, algunas disposiciones de la Corte Constitucional no fueron acatadas por la Asamblea. Por ello, incluyó estas observaciones al proyecto de ley que engloban alrededor de 61 textos alternativos. ¿Qué viene entonces a continuación en temas legales, jurídicos? Claro, ahora la Asamblea Nacional tiene 30 días desde que reciba formalmente ya el veto parcial que ha formulado el presidente de la República para tramitarlo. Y ahí, digamos, se abren al menos 3 escenarios. El primero es que la Asamblea Nacional acoja, es decir, se someta al veto parcial del presidente de la República, a esas 61 observaciones, total o parcialmente, como quiera la Asamblea, con el voto de la mayoría de los integrantes de la sesión parlamentaria, es decir, con mayoría simple. Usted puede alienarse a ese veto parcial. Escenario número 1. Escenario número 2, que la Asamblea Nacional decida insistir en el texto que originalmente se aprobó en segundo debate, ¿ya? Con lo cual el veto parcial entonces del presidente de la República no va a surtir efecto y entraría definitivamente en vigencia ya en el registro oficial la norma originalmente aprobada por la Asamblea Nacional. Tercer escenario, porque obviamente para insistir, para este segundo escenario, usted necesita 2/3 de los integrantes de la legislatura, es decir, 92 votos. Difícilmente, yo le diría... ¿Y si los hay? ¿Cuenta o no? Bueno, al día de hoy no los hay. De hecho, vea usted cómo se aprobó en segundo debate esa ley con las uñas, ¿no? Teniendo 74 votos. Así Entonces, yo le veo muy complejo tener 2/3, es decir, mayoría constitucional calificada para insistir en el texto original. Lo más probable es que haya más fácil la mayoría simple para efectos de alienarse a las observaciones o a las objeciones presidenciales. El tercer escenario es que ninguno de los dos primeros se presente, es decir, que no te pronuncies expresamente ni por alienarte, pero tampoco por insistir, lo cual significa entonces que se produce un escenario de allanamiento tácito, es decir, pasados los 30 días que tiene la legislatura, si es que no hay pronunciamiento, dice la Constitución en sus artículos 138, 139, que se entenderá que entonces se allana el veto, con lo cual el presidente puede disponer la publicación de la ley en el registro oficial. Así que esos son los 3 escenarios, no tiene otra alternativa la legislatura frente al veto. ¿Observaciones, verdad o no? ¿Perdón? ¿Con las observaciones dadas por el presidente o no? Claro, efectivamente, si no hay un pronunciamiento expreso en los 30 días, obviamente se entiende un allanamiento tácito, por eso le decía, y eso significaría que la ley entra en vigencia con los cambios, observaciones, sustracciones, modificaciones que ha hecho el presidente de la República, al menos hasta la noche de ayer.
Ahora, doctor Quintana, una vez que se conoció pues que el presidente vetaba esta ley, organizaciones pues y defensoras de derechos reaccionaron. Muchas de ellas pues han asegurado que el presidente Lasso con este veto parcial no ha entendido la dolorosa realidad que viven a diario las niñas del Ecuador, imponiendo justamente plazos cortos que solo afectarán a las más pobres y olvidadas, provocando que muchas mujeres pierdan la vida desde la clandestinidad. ¿Qué opina usted? Bueno, yo opino que ese reclamo hay que hacerle en todo caso a la Corte Constitucional. Es decir, esta ley no está saliendo porque se le ha ocurrido a la Asamblea Nacional o porque se le ha ocurrido al jefe del Estado. Todo lo contrario, esta ley está siendo dictada por una orden expresa, lamentablemente, de la Corte Constitucional, donde se dijo que el procedimiento del aborto en casos de violación debe estar regulado en una ley. Ahora, ¿qué debía contener mínimamente esa ley? Es la pregunta acá. ¿Por qué el presidente la está vetando? La está vetando efectivamente, yo coincido con las motivaciones del jefe del Estado en este yo las punto. Leí, las observaciones justamente. Muchos de los parámetros que ha fijado la Corte Constitucional, nos guste o no, no están siendo incluidos en el proyecto de ley que aprobó la Asamblea. Básicamente tres temas fundamentales. El primero, que se regule no al buen tuntún, pues, no como se le viene en gana al asambleísta ignorante que tenemos generalmente en la Asamblea. No, científicamente, dice el fallo de la Corte, técnicamente, médicamente, para distinguir lo que es, en términos de semanas de gestación, un embarazo prematuro, un parto prematuro y todas esas cuestiones, y un aborto en el caso de una violación. Entonces, ese era un primer requisito que había que observar y probablemente el jefe del Estado, y de hecho lo dice el veto, encuentra un punto de trato desigual entre mujeres, entre iguales, y por eso dice, no es válido distinguir entre semanas de gestación para mujeres de la ruralidad, para mayores de edad y para las niñas y adolescentes. Entonces él, acogiendo el criterio de la Corte, unifica el plazo en 12 semanas, ¿no? Que si usted revisa pues, los principales pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, yo por supuesto acá no me las voy a dar de médico porque no lo soy un simple abogado, pero sí he leído los informes de la Organización Mundial de la Salud que recomiendan que es técnicamente válido hablar de un aborto hasta la semana 14 de gestación. Pasando esa semana, usted ya no habla de un aborto, sino de un parto prematuro, y eso no fue lo que despenalizó la Corte Constitucional. Por lo tanto, creo yo que ese primer punto se adapta, se ajusta más a lo que la Corte ordenó. Segundo punto, el tema de los requisitos, y aquí es donde a mí me parece que los grupos feministas no están leyendo con atención el fallo de la Corte o lo están leyendo a conveniencia, porque la imposición de requisitos que está fijando el jefe del Estado en el artículo 20 de este proyecto de ley no salen de la imaginación o de la arbitrariedad del jefe del Estado. Todo lo contrario, usted revise los párrafos 194, 195, 196 de la sentencia de la Corte, y usted va a encontrar ahí que hay claramente una disposición a que esta ley debe contener requisitos mínimos para tener un indicio de que ese procedimiento médico de aborto se desprende de un delito de violación. Es decir, vamos, aquí Ecuador sigue teniendo ventajosamente como delito, por regla general, el aborto consentido. Eso sigue siendo delito. Por favor, eso hay que entender. La excepción es lo que se ha arreglado por parte de la Corte en su sentencia y en este proyecto de ley. Y la excepción amerita, dice la Corte, requisitos. Obviamente la Corte dice, no le podemos exigir a la mujer la sentencia condenatoria, porque un proceso penal, sabemos en Ecuador, tarda años completos y hay 9 meses de gestación que sin duda alguna van a ser superados por el tiempo que se tarda la justicia en sancionar los delitos. Entonces la Corte dice, no podemos ir a ese extremo, pero tampoco podemos irnos al otro polo en el cual la gente vaya y diga, me han violado y yo quiero abortar, porque eso la Corte no ha permitido. La Corte ha dicho, debe haber requisitos, y de hecho la Corte los ejemplifica. Por ejemplo, dice, usted puede exigir una denuncia en fiscalía, puede exigir un examen médico legal o puede exigir una declaración juramentada, por supuesto, porque la mujer que va a una casa de salud y va a decir que le han violado y que quiere someterse al procedimiento médico de aborto,
tiene que hacerse responsable si es que luego en el proceso penal naturalmente se determina que no hubo tal violación. Pues entonces, por eso una declaración jurada, no solo para que esa mujer que ha mentido se le procese penalmente por perjuro, sino también por aborto consentido. ¿Ya? Por eso incluye esos requisitos, y Lasso lo que está haciendo es acoger esas observaciones de la Corte e incluirlas en la ley. Y el tercer punto, con esto concluyo, Lucía, sí, el tema de la objeción de conciencia, que es algo que se le cayó a la Asamblea Nacional en el proyecto original y que el presidente lo está retomando. Guste o no, la objeción de conciencia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 66 de la Constitución. Por lo tanto, nadie, ni el Estado, le puede obligar a un médico a brindar o a prestar el servicio para efectos de cristalizar un procedimiento de aborto, si es que el médico, por cuestiones de ética, de moral, de su creencia religiosa, no lo quiere hacer, ni mucho menos sancionarlo pecuniariamente como estaba haciendo originalmente el proyecto de ley. Así que a mí me parece que al menos estos 3 puntos son importantes, y pues creo yo que la Asamblea debería allanarse, porque finalmente no es allanarse a lo que el jefe del Estado dice, sino que es cumplir con lo que la Corte ha ordenado, nada más. Evacuado este tema, doctor, y usted lo ha dicho bien claro, ¿no? No es, pues, médico Ismael Quintana, lo que sí es experto en la materia constitucional, ¿no? En la jurisprudencia. Vamos a ir con Javier Segarra, pero solamente yo quiero que me conteste algo, y esto en base a la publicación, ¿no? Seguramente Javier va a hablar del tema relacionado a precisamente a las amnistías, ¿no? Pero le quería consultar algo con respecto a la publicación del presidente. Decía en la noche, mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales, lo decía en la noche, y eso remarcaba lo que había expresado en la mañana en torno a otro tema, lo que tenía que ver con el asunto del incremento salarial para los profesores del sector público. ¿Cómo ve un abogado como usted ese tipo de expresiones, el hecho de que él siempre remarca, el jefe de Estado, el presidente Guillermo Lasso, siempre remarca aquello, ¿no? El hecho de enmarcarse, cada decisión que toma, estar pues dentro de los estamentos legales y dentro del mandato constitucional? Bueno, es que si uno vive en un estado real de derecho, no aparente como es el nuestro, uno es lo que menos esperaría de un jefe de Estado, es que sus actividades, sus actuaciones, sus decisiones estén desapegadas de la norma constitucional o de la ley. Así que en ese sentido, obviamente uno va a estar de acuerdo con el jefe del Estado en el hecho de que estas decisiones que causan discusión, que causan polémica, el tema del aborto por violación, el tema del incremento salarial a los maestros del sindicato, sean temas que finalmente, aunque no pasen por ser decisiones populares, sí pasen por ser decisiones ceñidas al derecho. No nos olvidemos que si vivimos en un ordenamiento jurídico, si vivimos en un Estado de Derecho, significa que cualquier decisión o relación política se somete al derecho y no al revés. Pues por eso tenemos Constitución. La Constitución regula la política y la decisión política. No la política somete al texto constitucional. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, claro, usted trae a colación el tema del sueldo de los maestros, pero es una decisión irresponsable de la legislatura, por más que uno puede estar de acuerdo. Vea, mi suegra es profesora del magisterio, se lo voy a decir así, y yo he conversado con ella de esto y le he dicho, bueno, lo que pasa es que este es un problema de derecho, no es un tema de si quiero o no subirte. Yo estoy de acuerdo con que los maestros, por ejemplo, deberían ganar mejor. Sí. El gran problema es que usted tiene una constitución que dice 2 cosas. Primero, no puede la Asamblea Nacional, sin iniciativa presidencial, crear leyes que modifiquen o aumenten el gasto público. Esa es iniciativa presidencial exclusiva de conformidad con el 135 de la Constitución. Se ha violado esa norma. Y lo otro, la Constitución también indica que tú no puedes promover leyes que maltraten o comprometan las finanzas públicas sin tener el estudio de impacto presupuestario. Y finalmente, eso es un tema que la Corte ya le observó a la Asamblea y que no ha sido acatado. Entonces, el presidente tiene que tomar decisiones duras, probablemente impopulares, pero ceñidas al derecho. Yo prefiero un presidente que obedezca al derecho y no al buen tuntún de su corazón, porque caso contrario, pues
usted sabe cuál es el resultado de eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y ya escuchábamos el domingo, ¿no? En la intervención de los asambleístas, las distintas bancadas. Increíble, ¿no? El baratillo de ofertas, un populismo y una demagogia increíble. De asambleístas de todas las organizaciones políticas, ¿no? Queriendo quedar, pues, súper que bien con el magisterio. Permítame, doctor Ismael Quintana, está con nosotros nuestro compañero Javier Segarra, que tiene otras inquietudes. Le damos, pues, el afectuoso saludo. Javier, ¿cómo vas? Hola, buenos días, Alberto, y al panel, y doctor Quintana, un gusto tenerlo en plataforma, bienvenido. El tema de las amnistías, ahí hay dos aspectos, la acción de protección presentada por Andrés Páez y la acción constitucional presentada por Andrés Castillo. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es o cuál de las dos es la más viable para poder frenar un poco el tema de las amnistías? A ver, en realidad ambas acciones constitucionales son procedentes, se lo debo decir. Es decir, aquí en estos días nos hemos enfrascado entre colegas en una discusión, a mi modo de ver, absurda. ¿Por qué absurda? Porque basta revisar la generosísima jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de acción de protección para entender que, por ejemplo, sí procedía la acción de protección que ha presentado el político Andrés Páez. Y también porque hay otros precedentes de la Corte, de esta Corte, que han señalado que las resoluciones parlamentarias de amnistía son actos generales. De hecho, los ha llegado a calificar como actos norma. Por lo tanto, procedería también la acción de inconstitucionalidad. Es decir, ambas acciones tienen finalidad diversa, objeto diverso, y por lo tanto ambas proceden por cuerda separada y de modo simultáneo. Yo no veo en eso ningún problema, ¿ya? Ahora, realmente el tema acá está en saber cuál es la que en virtud del tiempo va a ayudar a echar abajo esta inconstitucional decisión de la Asamblea Nacional. Y por supuesto que en esto la respuesta es la acción de protección. Es decir, quienes litigamos en esto sabemos que las acciones de protección van a resolverse mucho más rápido que lo que ocurre con las demandas de inconstitucionalidad. La Corte se suele tomar entre 5 y 10 años para resolver una demanda de inconstitucionalidad, y por supuesto que usted me diga después de 5 o 10 años que la resolución dictada ahora es violatoria de la Constitución, no me va a servir de nada por una sencillísima razón. Porque si la Corte se va a tomar 10 años para decirme, sí, la resolución de amnistía para Isa, Vargas, Pavón, Hernández y compañía era inconstitucional. Claro, pero me lo dices después de 10 años cuando muchos de esos delitos van a prescribir. Y resulta que a Fiscalía General del Estado, en tanto titular de la acción penal pública, pues esa sentencia no le va a servir para nada, salvo que la Corte le diera efecto retroactivo. Pero si uno revisa la jurisprudencia constitucional, usted sabe que la Corte no es muy dada a eso. Entonces, en este sentido, yo creería que la Corte debe darle respuestas al país, y ahora que ha sido presentada esta acción por mi buen amigo, el colega Andrés Castillo, ojalá la Corte le dé tratamiento prioritario, porque esa es la única forma, romper el orden cronológico para que este tema sea resuelto pronto, como amerita el país, como amerita especialmente Quito, que fue la ciudad más agredida del país, para efectos de que este tema se resuelva. Mientras tanto, obviamente, se sustanciará esa acción de protección. Ya veremos cuál es la respuesta que le da esta jueza, que va a tener que analizar, pero insisto, ambas pueden caminar de modo paralelo. La diferencia es en razón del tiempo, en razón del órgano que la resuelve y en razón de lo que se pretende en cada una. La una es acción de defensa de derechos, la otra es una acción en abstracto de defensa de la norma constitucional que se entiende ha sido violada por efectos de la dictación de esta resolución parlamentaria. La más rápida es la acción de protección, entonces. Efectivamente. Ya, y si el fallo es a favor de esa acción de protección, lo resuelto por la Asamblea, ¿se viene abajo desde el punto de vista jurídico, doctor? Bueno, tenga en cuenta que sería recién una sentencia de primera instancia y que cabría contra ese fallo recurso de apelación ante la Corte Provincial. Lo que resuelva la Corte Provincial, esa sí va a ser ya una sentencia ejecutoriada, es decir, inmutable, inamovible, definitiva, pero para eso sí pasarán algunos meses, entre 4 y 5 meses, hasta tener sentencia ejecutoriada. Pero ojo, si es que se la conceden en primera instancia a Andrés Páez de esta acción de protección, sin perjuicio del recurso de apelación, va a tener que cumplirse la eventual sentencia favorable
y por lo tanto las amnistías quedarían sin efecto, los procesos penales se reinstaurarían, las penas que se hayan cumplido se tienen que seguir cumpliendo o que se hayan estado cumpliendo se van a tener que seguir ejecutando. Es decir, veremos, tenemos que esperar a ver finalmente cuál va a ser la decisión y los efectos del fallo. Ahora, lo que sí hay que tener claro y un poco para ubicar a los televidentes y oyentes es que lo actuado por la Asamblea, este paquete en la que metieron a todos en la misma bolsa, no cabía desde el punto de vista jurídico, porque hay casos que sí ameritaban, porque son delitos de ataque a la propiedad privada y pública, que no deberían estar como delitos políticos. A ver, la Asamblea tiene unos límites a la potestad legislativa de amnistiar, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que solo puede concederlos por delitos políticos, según el 120.13 de la Constitución. Y además hay ciertos delitos que no son amnistiables, aunque se los pudiese calificar como delitos políticos: secuestro, tortura, homicidio por razones políticas, delitos contra la administración pública como el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito. Esos son delitos no amnistiables. Creo yo que en este informe la Asamblea ha superado en mucho las normas constitucionales que le estoy mencionando y ha concedido amnistías respecto de delitos o de conductas punibles que no eran amnistiables, y ha calificado a otros como delitos políticos cuando en realidad son delitos comunes, pues paralización de servicios públicos, la destrucción de la Contraloría, la toma violenta de la Asamblea Nacional, invasión a propiedad privada, destrucción de florícolas, de plantas productoras de leche. Ese tipo de delitos son comunes y las amnistías no proceden por delitos comunes, sino por delitos políticos, es decir, aquellos delitos que tienen una finalidad de subvertir, de atentar contra la estructura constitucionalmente establecida del Estado, ¿ya? El problema acá es que difícilmente esas conductas que vimos al menos de octubre de 2019 podían ser calificadas como tales. Entonces, estos son temas que finalmente van a tener que ser analizados, interpretados, resueltos por la Corte Constitucional en esta acción de inconstitucionalidad que se ha presentado. Y si usted me pide mi opinión, creo yo que esa resolución parlamentaria es inconstitucional y por lo tanto esperaría, ojalá, lo que pasa es que con la Corte no se sabe, esperaría yo que la Corte declare la inconstitucionalidad de esa resolución y lo haga rápido, no tomándose esos clásicos 5, 7 y hasta 10 años, porque después de eso es como decir, tengo abuelita pero muerta, ¿no? Doctor, gracias de mi parte en el panel. Continúan con la entrevista. Doctor Quintana, ya se adelantó a mi pregunta, pero no importa, porque usted ya ha clasificado bien quiénes son los que podrían ser amnistiados y quiénes no. Pero el tema es que tuvimos aquí al ingeniero Isa muy temprano y definitivamente pues él hablaba de que las personas que se les dieron la amnistía son todas las que tenían que dárselas. Esa es la postura que definitivamente tiene el movimiento Pachacuti y la CONAIE. Bueno, ahí hay una parte, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿cómo cree usted o cómo cree que la Corte Constitucional podría actuar cuando del otro lado, que no son los actores ahora que están presentando este inconstitucional en la Corte, dicen que definitivamente pues están bien concedidas estas amnistías y también va a haber esa presión en ese sentido? Y también añadían que lo que habría que hacer es desclasificar los informes, porque ellos apuntan a una segunda tesis, que estos informes pues no fueron bien elaborados y que prácticamente pues ellos ven una especie como de situación bastante orientada para poderlos para no ponerlos en una situación favorable, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo después de haberse concedido estas amnistías. A ver, yo voy a discrepar con este señor porque naturalmente no están todos los que deberían estar en esta resolución de amnistía, y me refiero a los miembros de la fuerza pública, porque si la amnistía tiene, como jurídicamente debe ocurrir, un efecto general de perdón y olvido de los hechos, con independencia de las personas que estuvieron vinculadas a esos hechos que son susceptibles de esta amnistía, yo debería estar viendo hoy extinguirse acciones penales y penas o condenas para miembros de la fuerza pública, y eso no está pasando. Más de 200 miembros de la fuerza pública procesados penalmente por los hechos de octubre de 2019, la resolución de la Asamblea Nacional no los está amnistiando. Entonces,
discúlpeme que se lo diga, pero esta resolución además es antojadiza y arbitraria, ¿no? Doctor, dicen ellos, doctor Quintana, dicen ellos que eso le correspondía al Ministerio de Gobierno, haber abogado por ellos y hacer el trámite de ellos, porque ellos lo hicieron por las personas que ellos representan, sí, no bueno, por los gendarmes ni policías. Claro, pero finalmente el órgano que resuelve es la Asamblea Nacional. Y en el Pleno sí podía extenderse el efecto de esta amnistía a los miembros de la fuerza pública. Usted no necesita que el ministro de Gobierno presente el pedido de amnistía, pues. Entonces, si tu mensaje es de paz, de reconciliación social y ni sé qué otras babosadas, perdóneme que se lo diga así, esas mentiras que nos dice Pachacutic, porque eso no es así, y ustedes saben perfectamente que el mensaje que ha dado de la Asamblea en esto es: haga lo que se le venga en gana, que usted tiene panas en la Asamblea, consigue la amnistía y usted no se hace responsable de nada. Ese es el mensaje. ¿Ah? Entonces aquí no hay una intención de amnistiar a todos, pues, porque a mí me encantaría que los miembros de la fuerza pública que están injustamente perseguidos en el campo penal por hacer su deber constitucional de proteger nuestros derechos y el orden público, esa gente también se vea beneficiada de las amnistías. Ellos no lo están. Entonces, a mí me parece que aquí hay perdón y olvido sesgado, parcializado, solamente para ellos. Por eso es que, claro, si usted le pregunta a Isa, a Vargas, a Pavón, ellos van a estar contentísimos con esta resolución parlamentaria y, por supuesto, se van a oponer a cualquier acción constitucional que se presente para echar abajo esta resolución parlamentaria. Pero finalmente aquí podemos discutir entre ellos y nosotros de este tema. La decisión está, 1, en manos de la jueza que tiene que resolver esta acción de protección, y 2, la más importante para mí, en manos de la Corte Constitucional, que ojalá fije un precedente para que a futuro la Asamblea Nacional sepa que la amnistía no es una potestad absoluta, que la amnistía está sometida a límites previstos en la Constitución y que hay conductas que por más que a mí, legislador, me gustaría amnistiar, no las puedo amnistiar, porque hay límites para esta potestad, ¿no? Sino que, claro, acá hay otro punto de análisis también. ¿Por qué los legisladores hacen esto? Porque tienen inmunidad, pues, porque saben que nadie les puede procesar civil ni penalmente por los votos u opiniones que emitan ejerciendo el cargo. Entonces, obviamente, ellos abusan de esta inmunidad, les dan amnistía a los panas y el resultado es impunidad, es decir, inmunidad más amnistía igual impunidad. Eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional y eso es lo que ojalá la Corte Constitucional corrija. A estas instancias donde va a llegar esto de aquí, que es obviamente pues estos grupos colectivos que están pidiendo la inconstitucionalidad de estas amnistías, pueden revisar proceso por proceso, documento por documento. Me refiero a los casos de los 268 personas que recibieron la amnistía. Le pregunto esto porque hemos preguntado a muchas vertientes, a muchas figuras sobre este caso y decían que era casi imposible, ¿no? Estar revisando esos procesos. Entonces, si era casi imposible, ¿cómo es que le concedes los 268 amnistías si no lograste ni siquiera revisar un solo documento? Le pregunto esto porque ellos están obviamente haciendo la postura de que se tiene que desclasificar los documentos. Pero yo, por ejemplo, ayer me conversaron sobre un documento y en uno de esos documentos, imagínate si nos vamos a basar en ese análisis, decía que en la Contraloría los grupos que estaban ahí adentro estaban arropaditos, cubriéndose del frío y en medio de la reivindicación de los derechos, cuando en los hechos y en las imágenes y en las tomas y en los reportes vimos algo totalmente diferente. A ver, es que ¿cuál es la viveza criolla propia de nuestros compatriotas legisladores, no? Haber metido en el mismo saco diversos hechos para amnistiar, porque usted no está amnistiando solamente temas de octubre de 2019, está amnistiando otros asuntos ajenos a esas épocas. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace hábilmente Pachacutic y también el correísmo? Subirse en la camioneta de estos otros temas, luchadores sociales, defensores de los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera, y meter en ese mismo saco a los, entre comillas, luchadores sociales de octubre de 2019. Entonces, eso impedía jurídicamente que usted pueda analizar caso a caso, porque de hecho la diferencia entre el indulto y la amnistía es precisamente esa. En el indulto usted analiza casos concretos, casos puntuales. En la amnistía no, le vuelvo a insistir, en la amnistía se perdonan y se olvidan hechos. Y por lo tanto, todas las personas vinculadas con esos hechos están perdonados y los procesos penales y las penas se extinguen, ¿ya?
Esa es la gran diferencia. Por eso ellos abusaron de la figura de la amnistía, porque sabían que precisamente a través de este instituto podían colar o meter por la ventana a gente que no podía hacerse beneficiaria en términos generales de una amnistía, porque si usted se metía a analizar, lo adecuado hubiese sido que se analice el proceso de octubre de 2019 solito. Luego el tema de los defensores de los derechos de la naturaleza, por otro lado, pero no. La Comisión de Garantías Constitucionales unificó 3, 4 procesos, los unificó en un solo informe y la Asamblea votó sobre eso. El resultado es este. Pues, claro, no hubieran entrado los temas de minería ilegal de Buenos Aires, allá en la provincia de Imbabura, de invasión de tierras y otras temáticas, Eduardo. Doctor Quintana, Ismael, solo para finalizar, mi pregunta tiene que ver con las dos acciones que se han presentado. Lo mismo le pregunté al doctor Ollarte. Hay una acción de protección que ha puesto Andrés Páez y se va a presentar, o se presentó ayer, una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál procede y cuál es el efecto? Bueno, le decía yo a Javier hace un momento que ambas proceden. Yo no encuentro problema en que las dos se presenten, ¿ya? En el caso de la acción de protección, no la anterior, esta Corte Constitucional ha sido muy generosa en señalar que no importa el tipo de acto que usted impugne a través de acción de protección, sino sencilla y únicamente que viole derechos fundamentales. Y desde 2017, para los desenterados que andaban criticando a Andrés Castillo y a otros, desde 2017 la Corte Constitucional ya no exige la condición de víctima directa o indirecta de la violación de derechos para legitimarse en la presentación de una acción de protección. Desde 2017. Lo que pasa es que acá se comenta el tema sin leer toda la jurisprudencia, entonces ahí mentimos a la gente. Entonces, si usted toma estos criterios, estos parámetros, la acción de protección sí procede contra la resolución de amnistías, más allá de que sea muy complicado demostrar la violación de derechos fundamentales. Yo creo que ahí vamos a tener un problema, pero eso hay que discutirlo en el proceso. Y por otro lado, usted tiene una acción abstracta de control de constitucionalidad, que es la demanda de inconstitucionalidad, donde finalmente la Corte va a resolver, insisto, en abstracto, si es que ha habido alguna violación por el fondo, por la forma, a alguna disposición de la Constitución, en la dictación de esta resolución de amnistías que, según esta Corte Constitucional, ha sido calificada como acto normativo, acto de efecto general, y que por lo tanto es susceptible también de demanda de inconstitucionalidad. Así que yo no le veo problema que ambas acciones caminen de modo paralelo, pero habrá que ver cuál es la que se resuelve primero. Sin duda alguna va a ser la acción de protección, porque ya sabemos el tiempo que se toma nuestra muy selectiva Corte Constitucional cuando de estos asuntos se trata, ¿no? Pero si es el aborto, si o la naturaleza. El derechos del río, del árbol, de la hoja, del perro y del gato, eso sí, en 15 minutos te admito y te despacho y con medida cautelar y todo. Pero se trata de la defensa de Quito y del país y, ese tema es una papita caliente que mejor hay que gavetearla y dejarla ahí. Yo espero ser el equivocado, ¿no? Y espero que la Corte me dé una bofetada en la cara. Pero como ya los años pasan, ya el litigio en algo le va dando experiencia, aunque no la suficiente, por supuesto, uno ya sabe pues de qué pata cojea la Corte Constitucional. Y cuando estos casos ingresan, la vieja confiable es guardarse el caso, dejarle en la nevera 5, 7, 10 años y después de eso decirte, sí, ha sido inconstitucional la cuestión. Más o menos como pasó con la ley de fomento ambiental, pues, ¿no? 11 años para decirme es inconstitucional, pero siga nomás pagando los impuestos por 2 ejercicios fiscales más. Lo mismo va a pasar con esta resolución de amnistías, es decir, seamos realistas, la Corte Constitucional en estos casos no se va a meter, y si se mete, se meterá después de un montón de años, mi querido Eduardo, y usted lo sabe bien. Muchas gracias al doctor Ismael Quintana por su gentileza y el tiempo, como siempre, y la claridad. Muy didáctico en lo que dice, pues y vamos a seguir observando qué sucede con todo este tema que de verdad molesta al Ecuador, aunque hay unos que están a favor, una minoría, pero así mismo es. Muchas gracias, le mando un abrazo y seguiremos conversando. Abrazos, buenos